¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a un devocional más. Hemos estado meditando en el Salmo 23:3, donde dice que Él me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y vimos que necesitamos la dirección de Dios porque no siempre sabemos qué hacer con nuestras vidas. Es fácil equivocarnos y tomar malas decisiones. Para que esto suceda y Dios nos guíe, nosotros tenemos que reconocer que necesitamos la dirección de Dios. Si yo creo que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, voy a terminar mal. Pero yo tengo que, si quiero tomar buenas decisiones, reconocer que necesito la dirección de Dios. También vimos que tenemos que tener fe en la dirección de Dios. Como sea que Dios nos guíe a donde Dios nos esté llevando, es lo mejor para nuestras vidas y nosotros tenemos que aceptar eso y creerlo. Y luego vimos el día de ayer que tenemos que escuchar la respuesta de Dios. Y yo escucho la respuesta de Dios en su palabra. Si yo no leo la Biblia, pues yo no voy a saber dónde está la respuesta de Dios, qué es lo que Dios tiene para mi vida. Hoy vamos a ver que necesitamos confiar en que Dios, podemos confiar en Dios cuando no lo podemos entender. Cuando no podemos entender lo que está pasando, nosotros tenemos que aún así confiar en lo que Dios nos está diciendo. ¿Recuerdan ustedes la historia del pueblo de Israel? Cuando estuvieron de esclavos en Egipto, después de 400 años, Dios los libró por medio de Moisés y los llevó a la tierra prometida. Después de que el faraón los dejó salir, después se arrepintió y fue tras ellos. Y el pueblo de Israel estaba frente al mar, por un lado, por enfrente, y luego por un lado tenía montañas y el otro lado también. No tenían a dónde ir, el ejército venía atrás de ellos. Y ellos estaban asustados, estaban preocupados y no hallaban qué hacer. Entonces, en ese momento Moisés viene con Dios y Dios hace un milagro. Dios abre el mar donde parecía que ya no había camino, da una salida y entonces el pueblo de Dios pasa en seco y en ese mismo lugar muere todo el ejército del faraón. Y esto me lleva a pensar en que muchas veces en nuestras vidas pasamos momentos, circunstancias parecidas a estas donde parece que ya no hay salida, donde se acabó, donde nos topamos y ya no hay solución, ya no hay esperanza y perdemos los sueños y perdemos todo deseo de seguir adelante. Parece que se acaban los caminos, parece que se acaba la salida, pero donde parece que ya no hay salida, Dios es experto para abrir camino. Dios es experto para dar esperanza donde parece que ya no lo hay. Y es por eso que yo tengo que confiar en Dios, aun cuando no pueda entender lo que está pasando en nuestras vidas. Dios nunca se equivoca. Dios sabe por dónde llevarnos. Parecía que el pueblo de Israel había tomado el camino equivocado. Sin embargo, era por donde Dios quería que ellos pasaran. Porque Dios les quería mostrar algo. Dios les quería dar una enseñanza. Que para Él no hay nada imposible. Que lo que para nosotros es imposible, para Él puede abrir caminos donde para nosotros ya no hay, donde ya no hay esperanza. Quizás estás pasando ahorita mismo por un camino sin salida. Quizás económicamente ya no tienes ni dinero para pagar la renta, los biles y no sabes qué hacer. Quizás estás pasando por un camino que ya se cerró, donde ya no hay salida. Emocionalmente te sientes abandonado, te sientes despreciado, te sientes solo. Eso es no tienes mucha esperanza. O quizás te sientes también en un camino sin salida en tus relaciones. Tienes problemas con las personas, en tu matrimonio, con tus padres, con tus hermanos. Y parece que ya no hay salida en todo esto. Déjame decirte que Dios tiene una salida. Puede ser que el camino donde vas parezca oscuro, parezca desesperante, deprimente y sin salida. Pero para Dios no hay imposibles. Dios puede darte una salida y puede hacer un camino donde parece que ya no lo hay. Lo que parece ser una pared, lo que parece que ya topaste, ahí mismo Dios puede abrir un camino y darte esperanza donde tú pensabas que ya no habría. Cada vez, mientras tú confíes en Dios, Él te va a dar esa salida, Él te va a dar esa luz que tú necesitas donde parece que hay oscuridad. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mira, no siempre vamos a pasar momentos buenos, va a haber momentos malos, va a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero aún así yo tengo que confiar en Dios. Va a haber días donde no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué sufrimos lo que sufrimos, y aún así yo tengo que seguir confiando en Dios. Yo debo confiar en el camino de Dios, porque los caminos de Dios no siempre son cómodos.
muchas veces son difíciles. Y la manera en que Dios nos enseña, en que Dios nos cambia, son difíciles. Y quizás tú te preguntas, ¿por qué debo entonces seguir confiando en Dios? ¿Por qué debo confiar en ese camino aun cuando es difícil? Quiero que entiendas lo que dice Proverbios 12:28. En el camino de la justicia se halla la vida. Por ese camino se evita la muerte. Si tú vas por el camino correcto, vas a terminar bien. Si tú vas por el camino incorrecto, dice que vas a encontrar la muerte. Así es que confía en el camino de Dios, aun cuando parezca difícil, que Dios tiene una salida. Dios tiene un milagro donde tú piensas que ya no hay salida, donde no hay esperanza. Que Dios te bendiga.